Bienvenidas, bienvenidos al Extra de Argifonte. Pues no sé si será cuestión del viento, del frío, la lluvia o la poca que hay, o el tiempo libre que tenemos, pero me estoy dando cuenta que hay una racha de tiempo desde entonces que tenemos el tiempo así de raro, que la gente quizás se centra más en sí mismo o se plantea las cosas o tiene algo más de tiempo libre, no lo sé. Pero la cosa es que en ocasiones cuando te pones a escuchar podcast, a escuchar radio, no sé, parece que hay cierta sincronicidad entre todo lo que hacemos, entre todo lo que decimos, pero no solamente entre nosotros, las cosas que hacemos y decimos, sino con otras personas. Siempre habrá el que va a su rollo, que su rollo siempre será el de los demás, pero hay personas que están planteándose constantemente las cosas, pero no en esa búsqueda de ser diferente, sino en esa búsqueda de buscarse a sí mismo. Y ya de por sí se encuentra de que es tan diferente como los demás, pero a la vez es único, es original. Pero en esa búsqueda muchas veces depende, no sé si el clima, no sé si la alimentación, no sé, la verdad es que no lo sé, pero hay ciertas etapas, no sé si de la vida o en el mismo año en el que nos estamos planteando eso. Y en ocasiones, como no sabemos exactamente cómo hacerlo, pues cuando escuchas a alguien hablar del tema, parece que está en ese comentario que puede hacer uno o preguntar, ¿hay alguien ahí? Y nada más que escuchas eco, porque realmente no es la pregunta adecuada, o no es el momento adecuado, o no es el lugar adecuado. Y bueno, en este tema, en muchas ocasiones me sucede que me planteo muchas cosas, pero vas en el coche o estás en la casa, pero no tienes tiempo. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes una reflexión que tuve yendo en coche. Por eso quizás no se escuche del todo bien, pero bueno, disculpa si no se escucha bien del todo. Pero bueno, es esa reflexión. Espero que os pueda resultar interesante y a raíz de esta me he animado a hablar, pero una de las cosas claras era reflexionar sin tener papeles delante, simplemente lo que me venía, que de esa forma muchas veces puedes llegar a conclusiones que no pensaba o plantear cosas que en un principio no tenía pensamiento de plantear. Y bueno, a ver qué os parece. A mí me ha resultado interesante y bastante... no sabría decir la palabra, porque en ocasiones es lo que he comentado. Llegas a conclusiones que no sabías que ibas a llegar, o quizá planteamientos que en un principio tú tenías pensamiento de llegar a algo y resulta que llegas a lo contrario o a algo totalmente diferente. Bueno, os lo pongo y ya contaré. El sentido de la vida. Sí, en muchas ocasiones nos ponemos a pensar en ello sin saber, no somos conscientes precisamente de que realmente lo que estamos planteándonos es el sentido de la vida. Otras veces lo planteamos pero sin prestar demasiada atención. Lo limitamos a hablar simplemente de que el tiempo pasa muy rápido, o que no nos ha dado tiempo a hacer cosas, o que qué más da. Sí, total, hagas lo que haga, todo es una porquería, como más de uno dice. Otras veces ese sentido de la vida se limita a cosas muy concretas, ya sea ¿para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? Pero realmente por dentro lo que realmente está diciendo o se está planteando es el sentido de por qué estoy yo aquí y por qué lo hago. Si tiene algún sentido, tiene alguna utilidad.
pero no una utilidad que nosotros últimamente nos dedicamos a verle siempre. Es decir, que aparece los intereses económicos por medio, no, es algo más, algo que trascienda, algo que importe. Y en muchas ocasiones hay personas que tienen una facultad impresionante para conseguir lo que quieren, pero después se sienten vacíos. Es decir, pretenden sacar beneficios de alguna forma de todo lo que hacen, pero después se sienten vacíos. Claro que ese vacío lo pueden rellenar con esos beneficios económicos que han conseguido, pero aún así se sienten como que le falta algo a ellos. Y eso llevo tiempo viéndolo, no solamente en la vida normal, que más de una vez escuchas a gente que no le va mal en la vida y aún así se ponen a decir que se sienten vacíos, que se sienten que le falta algo, pero no le quieren dar mayor importancia. Con el tiempo, si tienes suerte de ir conociéndolo y mantener el contacto, te das cuenta que algunos de ellos, no todos afortunadamente, algunos de ellos entran en crisis emocionales, existenciales, en crisis de identidad, en crisis de algún tipo de crisis, o directamente, y eso es lo más habitual, es finalizar con tu pareja o con el grupo con el que estás o lo que sea, y tratando de al final culpabilizar a tu entorno de algo que tú tienes, como si, y no digo que no sea así, pero como si al final tienes miedo de reconocer que la culpa es tuya. No quiere decir que siempre la culpa sea tuya, pero sí el hecho de no querer plantearte de dónde viene ese hueco, ese vacío que sientes. Y de verdad que me sorprende que desde hace ya tiempo escucho a mucha gente que plantea esa crisis de identidad desde otros puntos, pero sin querer realmente hablar de ello. ¿Para qué hago esto? Este podcast, por ejemplo, ¿tiene algún sentido? O directamente lo más curioso es ver cómo no hablo de podcast, ya hablo de todo, de gente que he visto que han hecho libros, pero lo sientes vacío. Y dice, bueno, se supone que este libro te ha servido para conocerte a ti. Y piensan ya en hacer el segundo libro, pero se siguen sintiendo como que tienen la necesidad de trascender. Pero eso es de dejar una huella, de dejar una marca. Sin embargo, cuando uno por dentro siente la necesidad de rellenar algo, pues lo que no tiene mucho sentido es rellenar fuera, cuando el hueco lo tienes dentro. Así te pones a ver cómo hay personas eso que necesitan crear, y es muy loable, ¿eh? A mí me viene muy bien hacer podcast o escribir en el blog, porque me ayuda a expresar lo que normalmente no expresa. Porque muchas veces cuando estás en unas conversaciones con algunas personas, puedes llegar a conversaciones bastante profundas. Resulta que con esas personas, claro, estás en un diálogo y no terminas de elaborar todo tu argumento y vas enriqueciendo con la otra persona, pero no terminas de soltar todo lo que quieres decir. Es cierto que te quedas como esa conversación tiene que continuar, y al final pues muchas veces no continúa porque no coincide, o cuando coincide ya las circunstancias son diferentes. Y estoy viendo que siempre ha habido personas que sienten la necesidad de plantearse, de cuestionarse, de replantearse las cosas, la vida o cómo lo plantean. Pero aún así, ahora, y creo que desde el 2011, diría yo, lo veo más distribuido. No era te sientes vacío, no sabes lo que hace o por qué lo hace, pero tú lo haces y luego entras en depresión, vas al médico, te da unos medicamentos, o te encuentras muy nervioso, muy alterado, no entiendes la razón, no sabes por qué, pero tú sigues para adelante, que alguna vez esa bola parará. Y aunque la bola cada vez se haga más grande y vaya destruyendo cada vez más cosas que se vaya encontrando, tú sigues hacia adelante.
hasta que pare, cuando pare, si es que para. Y si para, es porque has parado tú, literalmente te has quedado parado, tieso. Ahora sí veo yo más personas que se lo plantean, y es cierto que no son pocos los que escucho que van al psicólogo o al psiquiatra, pero yo me pregunto si realmente antes de ir a todo eso no se replantean ellos la vida, pero no culpando no, es que estoy así por culpa de... por ejemplo, ayer terminé estresado de conducir por Málaga porque es una verdadera locura. A principios de diciembre fue otra locura, pero porque tenía que ir al centro de Málaga y entre ir, volver, soltar el coche, coger el autobús te dejó a varios kilómetros del centro porque ya estaba completamente saturado, pues tardé unos 4 horas en llegar. Pero no me refiero a ese estrés que te crea, que te genera el entorno, no. Me refiero a todo lo que suele ocurrir cuando tú te sientes con ese vacío. Sientes ese vacío. ¿Alguna vez te has parado a planteártelo, el sentido de la vida? O el sentido de lo que te rodea, o por qué haces lo que estás haciendo. Recuerdo haber escuchado a personas que decirme que eso no tiene sentido. Es decir, el sentido de la vida no es que no tenga sentido, no, es que no tiene sentido plantearse el sentido de la vida. Lo tenga o no, como somos muy limitados, pues entonces no tendría sentido plantearse nada de eso. Eso es la discusión que la mayoría de las veces termina finalizando con una frase así, lapidaria, es decir, necesito terminar esta conversación porque no le encuentro una solución, una respuesta o una conclusión. Llevamos 2-3 horas hablando del tema y necesito llegar a una conclusión, si no me voy a quedar vacío. Es decir, ¿cómo me encuentro? Es que quizás no la tenga, o quizás la tenga, pero nosotros hacemos el planteamiento desde otro punto, un punto práctico, un punto mecanicista, en el que si esta rueda se mueve es porque tú lo estás girando. Si yo pongo una bola a girar y gira, todos podríamos decir gira porque yo le he dado esa energía cinética para que gire, pero podríamos pensar también yo le doy esa energía cinética y la bola deja de girar a los pocos segundos. Puede que haya otro número de fuerzas que no nos hemos planteado y que facilitan que esa bola continúe girando. Es una visión mecanicista, pero quizás sea un poco más amplia. Y eso es lo que me planteo muchas veces. El estar en grupos de jóvenes también te planteaban cosas de esas. Lo que pasa es que siempre las respuestas te las daban. Te iban marcando más o menos unas pautas. Te genera una duda bastante grande, pero antes de ni tan siquiera plantear cómo puedes responderla, ya te están dando la respuesta. Desde hace tiempo me planteo que quizás lo que me cuestionaban a mí, el cómo ver las cosas o cómo darme la respuesta, no eran las más apropiadas. Y no que la pregunta quizás no era la más acertada, sino la pregunta es interesante porque esas preguntas no las hacemos siempre. Sin embargo, la respuesta facilona de que existe un Dios que te quiere y un Dios que cuida por ti y no te satisface. Al menos a mí no me satisface. Quizás había que plantearse. No estoy planteando hacer las preguntas estas y buscar una respuesta, sino simplemente el no tener la necesidad de ir a un psicólogo, un psiquiatra, o al menos de no hacerlo de forma automática en el momento que te encuentras mal, ni plantearte la razón por la cual estás mal. Y directamente dices, bueno, voy al médico y que me mande algo. Que no digo que no, que hay muchas personas que lo necesitan por el estrés y demás. Quizás los planteamientos de la vida, plantearse el sentido de la vida o por qué hacemos lo que hacemos, o si merece la pena, si estoy con la persona apropiada. Esa pregunta quizás podrías ahorrártela y pensar en ti mismo y conocerte a ti mismo. Y decir, bueno, es que quizás
no me conozco a mí mismo y tengo que plantearme la vida de una forma diferente. Y sí estoy bien con los que estoy, porque de hecho los he elegido. Y el problema está más en mí que en los demás. Pero claro, estamos acostumbrados a culpar siempre al entorno de nuestros males. Lo dejo ahí, no tengo intención de responder porque sigo buscando las respuestas para mí, así que no soy quien para dar respuestas para otras personas. No sé si es por el invierno, no sé si es por las fiestas, no sé si es que desde el 2011 se ha sembrado una semilla que hace que los demás se vayan planteando cosas, cuestiones, y que de hecho lo van volcando en blogs, de una forma o de otra hablan del sentido de la vida o cómo no le encuentran sentido a sus vidas. Recuerdo que fue en el instituto la crisis existencial más grande, porque no me gustaba cómo se planteaba la vida o cómo me estaban planteando a mí la vida. Yo hacía lo que tenía que hacer, no dejaba en ningún momento lo que tenía que hacer, pero después llegaba el momento del descanso en el instituto y me iba a leer libros. Mientras que todo el mundo decía que estaba loco de ponerse a leer libros. Bueno, yo buscaba libros que leer y que me hicieran... no me dieran respuesta, porque es que es lo que no entiendo. Yo no voy a buscar una respuesta en un libro o escuchando a una persona. No, es que eso pienso yo que es un error. Pero claro, es una visión personal. Tú lo que tienes que buscar, bueno, lo que yo trato de buscar en un libro o en un podcast o en un blog o en lo que sea, en un reportaje, en documental, esos momentos de calidad, esos brillos, esas fulgores que aparecen, que te hacen darte cuenta de ciertas cosas que de otra forma no te hubieras dado cuenta. Muchas personas se ponen a hablar y no son conscientes de que están transmitiendo un nivel de profundidad impresionante, y sin embargo están hablando de algo la más de sencillo. O quizás es uno que ve ese brillo donde no lo hay, no sé, pero yo lo veo de esa forma. Hasta como planteaba en un podcast anterior, hasta de un tonto se aprende, y es que muchas veces esos que muchas veces tachamos de tonto son grandes sabios. Y es que al final, ya sea un doctor en filosofía o una persona sin preparación alguna, es probable que nos planteemos el sentido de la vida con distintas preguntas, probablemente por miedo a realizar esa pregunta, aunque no seamos conscientes de esa pregunta, no seamos conscientes de que tengamos incluso miedo a hacernos esa pregunta. La crisis de identidad nos puede llevar a romper con todo, intentando buscarnos a nosotros mismos. Y lo que hacemos muchas veces es eso, romper con todos y con todo. Y resulta que al hacer eso podemos caer en una crisis aún mayor, ya que si nos paramos a pensar, somos lo que somos muchísimas veces, aunque creamos que nos hemos hecho a nosotros mismos, gracias a los demás. Y al romper con todo de una forma radical, pues estamos rompiendo también con nosotros mismos. Desconozco cuál es el sentido de la vida, pero puede que vaya por ahí. De todo modo, seguiré pensando al respecto y lo iré compartiendo. Lo único que tengo claro es que esto es un camino largo, y el camino largo es duro. Pero precisamente por eso, al ser largo, a ser duro, lo que hace es que te permita cimentar de una forma más estable esa estructura que te pueda servir para el resto de tu vida. Y otra cosa que tengo claro es que la búsqueda debe ser personal. Y es cierto que te puedes ayudar de algunas señales, algunas herramientas, huellas de otras personas,
saber leer las señales que te va mostrando la vida, para intentar evitar, en la medida de lo posible, esa inercia a la que te va llevando la vida, como si fuera un río que te va llevando, y en ocasiones quizás te viene bien para adelantar algunos momentos que pueden ser duros, pero que hay otros momentos que tienes que saber capear la situación y desplazarte hasta la orilla y seguir caminando. Bueno, este es el primer podcast del Extra de Argifonte que tengo pensamiento de publicar el día 1. Por lo tanto, os deseo feliz año 2020, como estoy escuchando ahora todo el mundo, 2020. Espero que os vaya bien, os deseo toda la felicidad del mundo y que os vaya de la mejor forma posible, y esperemos que otro año más las puertas de Jano permanezcan cerradas. Un saludo y nos vemos pronto. Bueno, nos vemos, o nos escuchamos, o nos leemos. Venga, hasta luego. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Sé que es nuestro tesoro. Así que recuerda que el tiempo vuela, de manera que apresúrate despacio. El Extra de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes_Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.